Bueno, y en este caso, continuando con lo que te dije, que al momento de que tenemos técnicas para nosotros interpretar un texto, que es el resumen y el relato, te voy a contar un pequeño, o más bien te voy a contar, mm, más bien no contar, sino realmente te voy a decir en qué trata un resumen para que tú lo tengas en cuenta al momento de tú realizar un texto. O realmente no solo un texto, sino solo en este caso también interpretarlo. ¿Vale? Y nos dice lo siguiente del resumen. Dice, un resumen requiere de la habilidad de análisis del lector para resaltar las ideas principales y alimentar todo lo que es accesorio por complementar. Es decir, que realmente nosotros cuando leamos un texto necesitamos identificar qué idea, es decir, cuál es el tema relevante de ahí y a su vez, este caso, de que se apoya la idea principal para que nosotros la podamos entender. Es decir, de qué tema nos habla. Es importante identificar, en este caso, de qué tema nos habla para saber el tema principal de una obra o de una información de la cual estemos leyendo o de la cual alguien nos esté comunicando. Por eso es importante identificar luego el tema, y una vez que identifiquemos el tema, también en este caso saber de qué del subtema del que nos va a hablar de ese tema, porque como sabrás, cada tema, o en este caso, para ponerte un ejemplo, la biología, pero dentro de la biología hay diferentes tipos de temas. Dentro de la física, en este caso la materia de física, no educación física, sino física, tiene también diferentes temas. Matemáticas, pues también tiene diferentes temas. Es decir, una vez que interpretamos el tema que nos dice, hay que encontrar de qué parte de las matemáticas nos va a hablar, o de qué parte de la física, o de qué parte de la materia, o así en cualquiera de los textos que nosotros podamos ver. Es importante, como te digo, principalmente el tema. ¿Y cómo lo podemos encontrar? Pues un dato muy interesante es que realmente lo podemos encontrar a partir del resumen de cuando es escrita la información, o en este caso a partir de una película o de un informe. Luego nos viene aquí el motivo, o en este caso el título, que nos va a marcar de qué puede tratar algo. Cuando realmente en este caso es oral, ahí sería un poco más difícil, porque como tal la persona nos dice, bueno, título del texto va a ser este, ¿no? Realmente nos comienza a hablar. Por eso es importante saber escuchar, porque a partir de ahí podemos saber de quién me está hablando, o con qué características me lo está describiendo, o cuál es su finalidad. El oral es un poquito más difícil, porque realmente ahí no manejamos título. Ahí se da más enfoque en saber escuchar a la persona. ¿Sale? Y a lo mejor dices, eso está muy fácil, pero recuerda que a veces no todas las personas sabemos escuchar. ¿Ok? Bueno, pero en cuestión del resumen, en este caso, es importante que nosotros pongamos atención al título de lo que nosotros estemos leyendo, para que así identificar de qué tema nos está hablando. Y aquí te pongo un ejemplo. Los sufrimientos del joven Werther. Es decir, realmente si nos podemos leer este libro, y te lo digo de antemano porque también te lo recomiendo, es un libro muy bueno, nos habla sobre como un joven que se llama, en este caso, Werther, y nos dice por qué sufrió. Y es a lo largo del libro que nos va contando su historia, cómo surgió su sufrimiento, el por qué se sintió así, y lo que hizo, o más bien lo que llevó a cabo para ya no sentirse así. Es decir, que a veces el título nos dice propiamente de qué va a tratar. Pero ese es un ejemplo, porque realmente puede haber otros títulos que realmente al momento de leerlos, perdón, no sepamos ni de qué realmente nos está hablando. ¿Ok? Entonces realmente para identificar una idea principal, en este caso, que es el resumen, es lo que trata, es importante nosotros primero enfocarnos en el libro. Que realmente tengamos que leer el título y medianamente saber de qué puede tratar. ¿Ok? Y asimismo, una vez que leamos el título, nos vamos a enfocar en eso, porque ese es el tema principal, y a lo demás son ideas, porque también hay ideas secundarias que también ayudan a entender la idea principal. Pero en este caso hay solo un tema, y de ese tema se va a abordar, o en este caso va a ser el importante por el cual tengamos que entender ese texto. ¿Sale? Y en este caso, el relato, como te lo dije, en el resumen es encontrar la idea principal y sobre todo hacer a un lado aquella información que no es relevante para entender, en este caso, la idea principal. Se le llamaría accesoria. ¿Ok? Y en este caso, el relato nos dice lo siguiente. Es una estructura de hechos reales o imaginarios. En este caso, que nos dicen cómo van ocurriendo, o es decir, cómo pasaron. Es decir, primero sucedió esto, luego aquello y por último esto. ¿Sale? Y un ejemplo de eso para que te quede un poco más claro, es decir, una línea del tiempo, porque una línea del tiempo es un pequeño relato que nos dice los acontecimientos que sucedieron, los acontecimientos más importantes para entender un tema,
y nos van explicando la evolución a sí mismo de ese tema. Primero dicen, pues mira, pues primero inició así. Y conforme va pasando el tiempo, dice, después también pasaron estos hechos importantes. Y por último, o en nuestros días, así se ha quedado. O el más común que realmente nos dice un relato, es decir, contar los hechos más importantes e indispensables para entender en este caso algo o a alguien. Y el más común también que nos han contado, como podemos escribir, es el cuento de los tres cochinitos. Que realmente con esta imagen se puede relatar. Que realmente hay un cochinito que tiene había tres hermanos que tenían diferentes tipos de casas. Uno lo tenía de paja, otro de madera y otro en este caso de ladrillo. Y asimismo son hechos relevantes que nosotros relatamos, es decir, que nosotros contamos para, en este caso, que la persona a quien vaya dirigido pueda entenderlos. ¿Sale? Entonces la diferencia entre un relato es nosotros identificar la idea principal, es decir, de qué tema nos está hablando. Y el relato es una serie de acontecimientos más importantes que nosotros tenemos que contar, es decir, de manera cronológica, es decir, de manera ordenada, para que se puedan entender lo que nosotros queramos comunicar. ¿Sale? Y es como te digo, eso podemos contar un texto. Un texto lo podamos resumir o lo podemos relatar. ¿Sale? Y asimismo, pero te preguntarás, ¿pero cuál es la información relevante tanto para hacer un relato como para hacer un resumen? Porque como te les dije, los dos se utilizan y en este caso información relevante. El resumen le llama idea principal y en este caso el relato pues lo llama ciertos acontecimientos que indispensables para que yo pueda entender un tema. Y para eso te voy a dar las siguientes técnicas para que realmente tú puedas hacer un relato, un resumen y ya tú elijas cualquiera de los dos, se te acomoda más o se te hace más fácil. Espero que los dos, pero en este caso ya lo dejaré a tu criterio. Y yo solo te enseñaré algunas técnicas para que tú al momento de enfrentarte con un texto, tú decidas si hacerlo por este caso resumen o relato. Y primero nos dice lo siguiente, dice, busca aquellas partes del texto donde definan conceptos, suele estar en los primeros párrafos, es decir, al momento que nosotros tenemos el título, en este caso si ves la imagen es metafísica, y luego, eso subrayado nos dice qué es la metafísica. Entonces ahí es un punto importante, aquí ya de antemano podemos saber que nos va a hablar de un tema que se llama metafísica. Y en cuanto realmente lo esté definiendo, quiere decir que ese es el tema central de nuestro texto. Es por eso que realmente en cuanto tú leas y veas que te aparece una definición, muy probablemente eso sea, o por lo regular, es el tema central de nuestro texto. Es por eso que en este caso te invito a que en cuanto veas una definición, es porque realmente se va a enfocar, o a veces en un texto te puede aparecer, vamos a tomar este tema, por decir, utilizando la palabra metafísica en este sentido. O se ha visto que la palabra metafísica se define de esta manera, o este autor la define de esta manera. Y asimismo eso te va a dar pie a empezar la investigación y sobre todo te está diciendo, ojo, este es el tema, así que no te desvíes. Es por eso que nos dice esta técnica que nos debemos enfocar en cuando nos aparezca una definición que por lo regular siempre aparecen al principio del texto. Para, como te lo dije, marcarnos de que, ojo, este es el tema del que te voy a hablar y lo vamos a tomar de esta manera. Es decir, lo vamos a definir así o vamos a tomar la definición de este filósofo o de esta persona, o en este caso vamos a indicar la definición de lo que nos han dicho y vamos a formar nuestra definición, ¿sale? Como te lo dije, cada autor lo trata de diferente manera, pero ojo, es importante que te fijes en las definiciones porque te digo, probablemente ahí te está diciendo ese es el tema que vamos a tratar, ¿sale? Continuando con esto también nos dice algo muy importante. Recuerda que a veces en cada párrafo se trata un tema específico, subtema de tema principal. Esas también son ideas principales del texto. Es decir, cada párrafo, es decir, un conjunto de texto que se separa por punto y aparte, nos dice que a lo mejor nos están hablando de ideas secundarias. Es decir, nos dice, este es el tema principal y cada párrafo, es decir, cada parte del texto nos está explicando algo del tema. Y puede ser que realmente eso también sea importante para entender el tema principal. Y quiere decir que también es algo que también pueden formar ideas principales. Es decir, tenemos un tema. En este caso, sigamos con el de metafísica. Enseguida nos aparece la definición que nos dice, metafísica es esto. Y posteriormente, más abajo de la definición, hay otros pequeños parrafitos que nos empiezan a explicar, sí, mira, la metafísica surgió, por ejemplo, es decir, en el año tal,
por este filósofo y lo utilizó en este libro. A lo mejor también eso es idea importante que nos ayuda a entender la metafísica y también puede ser como idea principal. ¿Por qué? Porque sin esa información no podamos entender bien la palabra metafísica. O, ojo, también eso te lo voy a decir más adelante, también puede ser información innecesaria, es decir, que realmente puede estar o no estar y no le afecta nada al texto. Pero en este caso, que es una definición de la palabra y a su vez te da el origen de cómo surgió y quién lo utilizó por primera vez, pues sí es importante porque mediante esa información podemos entender más del tema y sobre todo que realmente no sea una mera lectura sin entenderla, sino que realmente podemos comprender la palabra o el tema que nosotros estemos viendo. Y aquí te pongo un pequeño parrafito que si lo alcanzas a ver te invito a leerlo, que también nos habla de cómo es que va surgiendo este concepto de metafísica que nos queda mayor comprendido a qué se refiere con metafísica. Es por eso que tanto los demás párrafos no solo cuentan con definiciones, sino que también nos puede dar una explicación del concepto de metafísica, quién lo puede utilizar, y esto a su vez nos ayuda o se puede tomar como ideas principales porque realmente es algo necesario que tiene que poner o tenemos que escribir para que realmente dentro del texto se pueda entender el tema que nosotros queramos comunicar. Y asimismo, otra cosa, también al texto es importante, una vez que lo leo, sé su definición, sé que esta es la idea principal, ese es el tema central, no solo te quedes con eso, sino también te invito a que has escuchado la frase lee entre líneas, es decir, que realmente no solo te quedes con lo que dice el autor, sino que también lo puedas cuestionar. De qué habla, si realmente entendí esta idea, quién lo dice, es decir, también tenemos que tener en cuenta quién escribe el texto, no por eso lo podemos echar de antemano, sino también tenemos que investigar un poco del autor para saber de qué temas escribe, si realmente tiene conocimientos interesantes sobre ese tema, si son actuales o no son actuales, cuál es la importancia del tema, es decir, qué tanto se está hablando hoy en día de ese tema, si hay fuentes confiables o no confiables, son algo exterior al texto, pero que realmente es indispensable y sobre todo importante tenerlo en cuenta. ¿Por qué? Porque no solo leemos la información por leerla o decimos, ya la leí, ya la comprendí, no, a veces necesitamos leerla de 2, 3, 4 o hasta más veces para realmente comprender. Y también eso te adelanto, también es importante que si no entiendes una palabra, por favor búscala, porque a lo mejor la podemos entender de una cierta manera y a lo mejor el autor la está manejando de otra manera. O realmente no entendemos para nada a qué se refiere y por lo tanto no podemos entender la idea del párrafo o en este caso del enunciado y por lo tanto ya no podemos comprender a qué se refiere el texto. Eso también es muy importante e interesante. Que no solo en este caso vemos la información necesaria de qué tema trata, sino que realmente una vez que la terminamos de leer, hay que preguntarle, es decir, no que la hagas directamente al texto, oye texto, sino que realmente pienses y digas, pero creo que esto no está bien dicho, o creo que realmente le falta información, o creo que realmente aquí hace una opinión por esto y esto. Es realmente nosotros leer entre líneas, es decir, ponernos a reflexionar sobre el texto que acabamos de leer y sobre todo hacernos preguntas y esto a su vez hará que realmente leamos otro tipo de textos que a lo mejor complementa eso que acabamos de leer o realmente rechaza todo lo que acabamos de leer. Por eso es importante porque a lo mejor la información que nosotros podamos como te dije, escuchar o leer realmente puede estar equivocada. Pero para eso es importante que nosotros, en este caso, como te lo digo, hablemos del texto constantemente, veamos quién lo escribe, cuál es la importancia de este tema y sobre todo podamos leer otro tipo de fuentes distintas a la primera para nosotros comparar también ciertos puntos de vista, que eso también es muy importante. Así veis, también algo que es muy importante cuando leemos un texto son aquellos pequeños recuadros que nos dicen, ¿sabías qué? Que nos dan información adicional que realmente también son indispensables para entender un texto, ¿sale? Y por lo regular en los libros de lectura te aparecen así, te aparecen como pequeños recuadros del lado ya sea izquierdo o derecho que nos dicen información extra o que nos dicen datos interesantes sobre ese tema, ¿ok? A lo mejor no los ponen como tal dentro del texto porque eso les llevaría a lo mejor hablar de otros temas para que tú entiendas esa idea. Es por eso que los ponen aparte para que tú no te pierdas durante la lectura o realmente en este caso los leas aparte y no te distraigas con a lo mejor información que realmente no tiene nada que ver, ¿sale? Y estos pequeños recuadritos también nos dicen información
necesaria o también que podrían ser ideas principales sobre el texto o aquellas palabras subrayadas que nos invitan a estudiar ese tema pero de otra perspectiva, o que realmente tenemos que ponernos atención en este concepto porque va a ser muy importante para entender el texto, ¿sale? Entonces esos pequeños detalles tú tómalos en cuenta porque te ayudan mucho o son información relevante para que tú puedas entender el texto. Y asimismo, en este caso, ¿cuál es la información accesoria? Es decir, ¿cuál es la información a la cual yo puedo, ya sea escribirla o no tomarla en cuenta para el momento de que yo pueda entender un texto? Pues es la siguiente. Dice, es aquella que si la quitamos del texto no afecta el entendimiento del mismo. Es decir, puede estar o no estar y lo podemos entender el texto. Y aquí nos maneja varios ejemplos, es decir, contraste o comparación. Dentro de un mismo tema a lo mejor hay personas que discuten, pues hay que tomar este tema como este. No, pero yo lo voy a tomar así. A lo mejor eso no es necesario, a lo mejor eso ya será necesario cuando tú te quieras centrar más sobre ese tema, o cuando en este caso ya comprendiste el tema y ahora sí lo quieres abordar de una manera distinta y a lo mejor te dice, pues mira, aquí está este autor. Es decir, realmente puede tener esa información o no y eso no es relevante o realmente no es primordial para entenderlo. Clasificaciones, es igual, lo mismo, es decir, que algunas personas lo pueden clasificar mira, yo clasifico este concepto en estos 2 o en estos 5. Es decir, tampoco es muy relevante porque nosotros nos queremos adentrar sobre un tema, queremos entender primero y una vez que lo entendamos, pues ahora sí me puedo ir a las clasificaciones que hacen los autores o las comparaciones que están haciendo entre unos y otros. Expresiones literarias, es decir, nosotros lo podemos hacer un texto de diferentes maneras. A lo mejor en este caso lo podemos expresar mediante un poema, mediante una metáfora, mediante un símil o otro tipo de cosas accesorias para que el texto sea estético, es decir, que cuando la persona lo la diga, se lee muy bonito. Y a lo mejor eso realmente no tiene mucho que ver al momento de hablar de un cierto tema, que a lo mejor sí le da imagen o hace un poco más interesante el tema, pero realmente pues es necesario para comprender un tema, ¿ok? Y la justificación o corroboración de ideas, es decir, que realmente a veces utilizan otro tipo de autores o te dice, ve a este autor o léase esto. Quiere decir que te invitan a tomar otro tipo de información o compararla para que tú te des cuenta de que realmente se están basando en este autor o que leyeron esto para decir aquello. Pero a lo mejor eso sí te puede servir, pero en este caso no se recomienda tanto porque a lo mejor, como te digo, ya es información más especializada, es decir, son personas que ya saben del tema, que ya saben, en este caso, que ya saben cuál es la intencionalidad del texto y por lo tanto son expertos en el tema. Y a lo mejor puede ser que te sirva, pero por el momento o realmente cuando estás adentrándote en un texto es primordial que realmente primero entiendas su intención y una vez que lo entiendas a lo mejor ya puedes ir a las referencias o en este caso a otro tipo de autores que ellos te dicen para realmente comprobar si realmente lo que ellos te dicen es correcto o incorrecto. ¿Sale? Pero primordialmente esto no se necesita, más bien se necesita primero que comprendas el tema y ya en posteriores ocasiones tú decides si realmente estás de acuerdo con lo que ellos te dicen o no. Y aquí te pongo un ejemplo también de metafísica, que hay dos comparaciones que realmente nos dicen de Kant. Acá, en este caso, Kant fue un filósofo y toma la metafísica de esta manera, nos dice este texto. Pero si te fijas, pues eso no es relevante para nosotros al momento de entender la palabra metafísica. Como te digo, son comparaciones, son justificaciones que el autor da, pero en realidad lo podemos quitar y no pasa nada. Ya cuando nos adentramos al tema, a lo mejor eso nos va a salir, a lo mejor nosotros lo tomamos como interesante y a partir del concepto de metafísica lo tomamos a partir de lo que dice Kant. Pero mientras tanto realmente no es necesario tenerlo en cuenta dentro de un texto para nosotros entenderlo o tomarle importancia. ¿Sale? Y por último, ya para terminar, realmente yo te recomiendo algunos tips para que realmente tú sepas, en este caso, identificar las ideas principales, tanto de si vas a hacer un relato o vas a hacer un resumen. Primero, como te lo dije, fijarte en el título del libro. Como te lo dije, algunos vienen de manera muy detallada de qué va a tratar y otros no. En este caso, aquí identificamos el título y también, ojo, muy importante, ¿dónde vienen los datos? En este caso del libro, en la portada. La portada es luego el principio del libro. Y en el principio del libro tenemos aquí, en este caso, el nombre del libro. Y por lo regular en la parte de abajo o debajo del título nos aparece, en este caso, el autor, que es Fyodor Dostoyevsky. ¿Sale? Y así mismo también nos puede aparecer una traducción y una imagen alusiva a lo que va a tratar el texto. Y aquí maneja un sujeto y que es otra mitad de su juego. A lo mejor puede ser que realmente el sujeto sea alguien que juegue en el casino.
¿Sale? Y a lo mejor esos son datos interesantes para que tú puedas, en primera instancia, poder interpretar un texto y saber medianamente por dónde va. ¿Sale? Eso también es un tip que yo te doy, que realmente veas el título, la imagen alusiva a lo que te dice el texto, porque no todos tienen imagen. Y el autor también busca información del autor para que tú sepas de qué puede escribir, la manera en cómo escribe, a lo mejor buscar algunas recomendaciones y cómo lo podemos hacer a través de internet o a lo mejor otros libros, porque también a veces los libros nos manejan pequeñas reseñas del autor o nos manejan pequeñas reseñas, en este caso como una pequeña hipnosis de lo que va a tratar el libro, que está en la parte de atrás, que se llama contraportada, o realmente adentro del mismo libro, como en la segunda o tercera página. ¿Sale? Entonces eso te lo doy como tip. Realmente te fijas quién lo escribió, como te lo había dicho anteriormente, el título, la imagen alusiva si es que tiene, y sobre todo que también vayas a la contraportada para ver si hay una pequeña explicación del libro en cuestión, para que tú puedas entender mayormente el texto. ¿Sale? Y también te recomiendo como anuncio este libro, que también es muy bueno. ¿Sí? Sin más, espero que te haya quedado clara esta información y sobre todo que no te haya quedado ninguna duda. Si no, recuérdalo que también me puedes dejar tu duda en los comentarios y yo con gusto las contesto, ¿sí? Pero en este caso la conclusión es la siguiente, antes de que ya me despida y todo esto. Realmente un texto, como te lo dije, es importante que nosotros nos fijemos en, como te lo dije, principalmente en el tema del que va a tratar, el autor de quien va a escribir, y sobre todo identificar las ideas principales, es decir, y cómo lo podemos hacer, no hay otra cosa más que leyendo. Y ten en cuenta que a veces a la primera no salen las cosas o que realmente no las puedes identificar, sino que esto se refiere de constancia. Y realmente a veces el leer dices, pues el leer es muy fácil, pero no, a veces, como te lo digo, hay muchos conceptos o palabras que a lo mejor no podemos entender y es necesario buscarlas, ya sea desde un diccionario normal, común y corriente, o buscarlas en un diccionario especializado, es decir, que nos vayamos del tema en el que estamos tratando y buscarlos en un diccionario propio de esa materia, ¿vale? Pero como te lo digo, esto es cuestión de práctica, es cuestión de que nosotros nos sentemos a la lectura, sepamos interpretar y sobre todo en este caso sepamos expresarnos, porque como te lo dije, te ha pasado que realmente si conociendo a las personas te comunican algo y a veces no sabe a quién se refiere o qué concepto está manejando y es difícil. Ahora a una persona que no conocemos y que nos escribió y que lo tengamos que leer, pues es aún más difícil, ¿sale? Entonces te invito a que realmente para nosotros comprender un texto y sobre todo del tema que nos va a hablar y la información relevante es leyéndola. ¿Ok? Y sobre todo, como te dije, poniendo énfasis antes en el título, autor, si tiene imagen o no, y en esta pequeña hipnosis que nos puede manejar el libro. Y asimismo la información oral también es importante, en este caso saber de qué me va a hablar, de qué manera me lo está diciendo, y también en este caso te invito a interpretar tu lenguaje corporal, porque también en nuestro lenguaje corporal habrá muchas cosas. ¿Vale? Bueno, de antemano me despido, espero que te haya gustado la clase y sobre todo si tienes alguna duda, házmela saber. Hasta luego.